Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy el tema es el de la cultura ciudadana. Prevención y cultura ciudadana es el cargo de la subsecretaria que hemos invitado para el día de hoy, a Carolina Campo Ángel. Carolina simplemente o Betsy Carolina, ¿cómo es el nombre? Bueno, eso dicen por ahí que los padres quieren compartir. Su nombre es el nombre de mi madre. Mi nombre es Betsy Carolina Campo, aunque me gusta mucho que me llamen Carolina. Carolina. Sí. No porque no quiera Betsy, además es el nombre de su madre. Pues, Pero ¿alguien le dice Betsy? O creo que ni siquiera alguna persona o su mamá le dice Betsy Carolina. Mi madre me dice Betsy, pero es muy curioso porque en la alcaldía, ahora con Mauricio Hermitage, estamos muy pegados como a hacer las cosas como son. Entonces resulta que por muchos años de experiencia en lo público, casi 15 años, aparece mi nombre y él a veces me dice Betsy y mis compañeros de trabajo me dicen Betsy, pero yo no sé si me lo dicen porque es mi nombre o porque sencillamente saben que yo lo tenía oculto porque me gustaba más como Carolina. Los famosos cuentos de las mamás cuando su mamá la quiere regañar o la quería regañar de pequeña, le decía Betsy Carolina, el nombre completo. Total, es tal cual, así sucede en mi caso con mi padre y mi madre. Bueno, Carolina Campo Ángel, comunicadora social, artista. ¿Cómo se inició usted en el mundo del arte? Bueno, yo me inicié en el mundo del arte cuando tenía aproximadamente 11 años. Siempre tenía una profunda preocupación por lo comunitario. ¿Sí? En mi familia me inculcaron mucho el tema del servicio y conocí el teatro experimental comunitario abierto TECA. Allí empecé a entender un poco el papel que jugaba el arte en la transformación social de las comunidades, pero sobre todo cómo el arte se convertía en ese puente, ¿sí? Que lograba suplir las barreras de estrato social, de credo, de situación socioeconómica, y me involucré en el teatro con mi maestro Daniel Roncancio, a quien reconozco hoy profundamente y le agradezco todo ese aporte que ayudó a cimentar en mi corazón en términos de trabajar por los más necesitados de la ciudad. O sea que todas esas carretas, esas locuras de Daniel, que yo se las escuché largamente, además le di micrófono en cantidad, porque me pareció siempre muy interesante, realmente fructificaron, están fructificando y ya se pueden apreciar hoy. Sí, señor, pues uno tiene que reconocer sus maestros y tiene que reconocer la gente que le ha dado a uno, que le ha enseñado y le ha abierto los caminos. En ese sentido, Daniel Roncancio fue mi primer maestro de teatro. Con él estuvimos en el Urabá antioqueño trabajando todo este tema del miedo en las comunidades afectadas por el paramilitarismo. Estuvimos en Carmen del Viboral, también afectada por el tema del paramilitarismo, y esa experiencia a mis 17, porque eso ya fue a los 17, o sea, fueron de los 11 a los 15, fue todo un trabajo de entender el arte como un universo múltiple de comunión con el otro, pero ya a partir de los 16 años empezamos a hacer el proceso de aplicación. Entonces el proceso de aplicación era viajar a zonas que habían sido afectadas por la violencia, a trabajar de primera mano con las comunidades. Eso fue una locura, pero fue un espacio donde uno aprendió a entender el país desde una perspectiva más humana y no a través de los noticieros. ¿Y usted se montó en zancos también? ¿Fue zanquera o no? Sí, señor, yo fui zanquera, subí en la Zancotón, tú nos dabas micrófonos, yo me acuerdo mucho, a mí me llevaron una vez a promocionar la Zancotón cuando hicimos el Guinness Records de la mayor cantidad de zanqueros aquí en Cali, que subimos el cerro a Cristo Rey. Yo fui una de esas zanqueras, era de las pocas mujeres zanqueras que había en la ciudad. En aquellas campañas que hicieron historia del mes de los niños y de las niñas, en octubre, y las fiestas para los niños en diciembre con el Niño Dios, pues ahí siempre estaba presente Daniel, y con el grupo TECA, realmente una experiencia maravillosa. Pues esas son semillas que, miren ustedes, pues van creando líderes como Carolina Campo Ángel,
a quien le encomendaron todo lo relacionado con la cultura ciudadana, construir una política de cultura ciudadana o qué? Sí, señor. Pues resulta que Cali... Un modelo de Sí, cultura. señor, un modelo de cultura ciudadana. Resulta que Cali, como tú bien sabes, ha sido pionera en materia de cultura ciudadana. Sí. Y estábamos en el recuerdo. Es que, ay, tan chévere en los 70s, cuando éramos la ciudad más cívica de Colombia. Entonces, cuando llega ese comentario, digamos, a nuestros oídos, nosotros preguntamos, ¿y será que nosotros no podemos volver a hacerlo? ¿Por qué vivir del recuerdo si tenemos un presente, tenemos un alcalde en este momento donde una de sus líneas principales, porque tiene 3, que es educación para el progreso, generación de ingresos y cultura ciudadana? ¿Será que esta no es la oportunidad para revivir y retomar ese camino y esa vocación que tenía la ciudad en materia de ser una ciudad donde nos preocupamos por el otro, Pues trabajamos fue algo que con el otro? aprendimos y fuimos ejemplo a nivel nacional. La gente elogiaba a Cali por su civismo, por su cultura ciudadana. Y hasta Mocus vino aquí a mirar ese fenómeno y Mocus se convirtió en una autoridad en la materia hasta el punto de que las ciudades pues luego empezaron a nutrirse de ese modelo de Mocus. Aquí mismo en Cali, este modelo que tenemos es fruto de una asesoría con Antanas Mocus, con corpovisionarios. Y qué bueno poner sobre la mesa esas experiencias. Lo que pasa es que yo me pregunto, ¿será que esto sí funciona o se queda simplemente en, como dije ahora, hablando del gran maestro, como Daniel. usted lo menciona, Daniel Sí. Roncance, se queda de pronto en una carreta que se recoge, luego se escribe, pero que no se baja al comportamiento diario de las comunidades? Y cuando me hago esa pregunta aparece un hecho que me tiene con muchas inquietudes. Lo que todos sabemos que pasó en París y en Francia en general con la celebración por el Campeonato Mundial de Francia en Rusia. Es una celebración violenta, una celebración con resultado hasta de personas muertas. La fiesta en Francia termina con fallecidos, 2 niños graves, 300 detenidos. La victoria de Francia en el Mundial provocó altercados por varias ciudades galas, dejando a su paso 2 fallecidos durante la fiesta, varios incidentes que enfrentaban a la policía a grupos de matones, estallaron en diferentes ciudades de Francia. En la capital, 30 jóvenes fueron detenidos antes de las 22 horas, decía una reseña, tras saquear una tienda de champán y vinos en los Campos Elíseos. Las refriegas continuaron esporádicamente entre la policía y grupos de jóvenes que intercambiaron bombonas o sillas por gases lacrimógenos en la prestigiosa avenida. En Lyon, la atmósfera degeneró a principios de la tarde, donde unas 20.000 personas habían venido a ver la final en una pantalla gigante. Las escaramuzas causaron movimientos de multitudes. En fin, en Marsella ocurrieron varios incidentes. En Ajaccio algunos enfrentamientos estallaron después de la final. En Estrasburgo otros enfrentamientos esporádicos. En fin, para no detenernos con tanto detalle, uno se pregunta si una sociedad como la francesa, con esa tradición de siglos de cultura y de una muy buena cultura, reacciona así. ¿Será que el ser humano tiene esa tendencia a que en medio de estas fiestas se celebre? Porque ¿cuál es mi preocupación y mi inquietud? Yo decía, cuando se han dado situaciones parecidas aquí en Colombia, mire, caramba, es que nos falta formación, nos falta cultura, nos falta que volvamos a repasar la historia, que tengamos sentido de pertenencia. Pero ocurrió allí. ¿Será que en Francia es por un hecho que se está dando en Europa en general, no solamente ahí, de la inmigración, hasta el punto de que la misma selección francesa, 16 de sus 23 miembros eran hijos de inmigrantes, y vimos a la raza negra, a las diferentes razas ahí representadas? Eso es lo que incide
¿O qué es lo que pasa con las sociedades que reaccionan en esta forma? Bueno, Carolina. a raíz del estudio que hemos venido haciendo de Santiago de Cali, aparece un elemento muy importante, dos elementos importantes a tener en cuenta. Uno es el tema de la coexistencia y diversidad. En el mundo, ¿sí? Y en Cali, había una organización de grupos que, si bien es cierto existían en el espacio, no tenían relación. Tú veías a los afro con los afro, a los indígenas con los indígenas y el resto de gente, digamos, en un grupo específico. Cuando empiezan los procesos de relacionamiento, de intercambio cultural los unos con los otros, empiezan a aparecer cosas positivas, pero adicionalmente también empiezan a aparecer las diferencias. Y pareciera que los seres humanos no estamos preparados para lo diferente. Es decir, nos acostumbramos a vivir de determinada manera, relacionarnos con determinadas personas y al empezar un ejercicio de intercambio cultural o de interculturalidad, como le llaman en el campo de las áreas sociales, empiezan a aparecer esas formas de no saber reaccionar, de no saber resolver. Adicionalmente, ¿sí?, en estos procesos migratorios hay un ejercicio relacionado con que quienes llegan no tienen los mismos códigos de los que habitan el territorio. Y eso pasa mucho en Cali, lo dijo Fernando Urrea en un estudio que hizo en el 2005, donde él demostró todo el tema de segregación socioespacial que había en Cali. Los de Oriente con los de Oriente, los de ladera con los de ladera y el resto en la ciudad. Ahora que ha empezado todo ese intercambio donde los afro están surgiendo, están llegando, digamos, a lugares donde solo llegaba la gente mestiza o la gente blanca, donde el indígena está pasando lo mismo, empieza a aparecer un reto muy importante que tiene que ver con trabajar en el aceptar la diferencia, ¿sí? Y eso es algo que nosotros lo hablamos. ¿Pero qué tanto se ha madurado ese proceso? Yo siento que se empieza a madurar cuando se empieza a reconocer. Por ejemplo, tú ahorita dijiste algo muy importante y tiene que ver que pues ya estamos viendo esa diversidad étnica y racial en los grupos, ¿sí? Y en espacios donde uno diría, hey, por ejemplo, en la selección francesa, donde uno aspiraría a ver a los franceses blancos o azules jugando fútbol, pero quienes dieron la gloria fueron las comunidades afrodescendientes. Yo creo que cuando uno empieza a reconocer que esa es una realidad, empiezan a aparecer las soluciones. Adicionalmente, que este caso es muy similar al que pasa en Cali, en el tema migratorio, encontramos también todo el tema de la presión social de un país que ha vivido en guerra por más de 50 años, y aquí ya me voy a referir a Colombia. ¿Será suficiente que, por ejemplo, en el caso de la selección francesa, Mbappé, ese negro, porque es de raza negra, que es apenas un adolescente, pues casi de 19 años, es un gran jugador de fútbol? Los franceses se sienten orgullosos, pero ese orgullo da como para que acepten que ya son otra sociedad, una sociedad multiétnica en París y en las demás ciudades francesas. Me responde, por favor, después de unos mensajes comerciales, para seguir conversando con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, esto da para un solo programa o para varios, todo esto que ha pasado en este tipo de celebraciones que lamentablemente se vuelven celebraciones violentas. Mire, estaba viendo también aquí en lo de París, también se vio afectada la situación en cuanto a los accidentes fatales. Un hombre de unos 50 años perdió la vida al lanzarse a un canal con poca profundidad de agua. Y un hombre que estaba celebrando la victoria mientras conducía murió después de haber destruido su coche contra un árbol. A uno le parece que eso fuera pues de aquí de las celebraciones. Por supuesto. Pero resulta que pasa en todas partes. Y eso desde luego no puede ser consuelo de tontos, mal de muchos, consuelo de tontos. No, aquí tenemos que seguir trabajando. Mi pregunta es, lo que ustedes han construido, efectivamente, ¿ha servido? Eso me lo responde después de responder el interrogante anterior que le dejé planteado. Bueno, frente al interrogante anterior de si estamos aceptando en la sociedad mundial, ¿cierto? En este caso, sí, en Francia, si a través de los triunfos y los logros de una comunidad específica, de una persona específica, empezamos a aceptar que somos una sociedad diferente, yo diría que sí.
¿sí? Porque empezamos a entender que el otro, indistintamente de su color de piel, de su credo, de su condición social, es un ser humano tan capaz como yo, y además es un ser humano y la vida es sagrada por encima de todas las cosas. Pero adicionalmente, yo considero que este tema, el mundo está viviendo una presión social muy fuerte, donde la familia ha perdido un sentido, donde las familias se están, digamos, destruyendo. Y de alguna manera, esto lo decían los abuelos, perdón, de uno, cuando decían que pues el núcleo de la sociedad es la familia. Y en la medida que los gobernantes y las comunidades no fortalezcan la familia como la célula central de la sociedad, pues vamos a seguir teniendo dificultades en términos de no aceptar la diferencia, de no relacionarnos adecuadamente, porque definitivamente uno sí es lo que le enseñan en su casa. Entonces yo creo que ese es un punto muy importante. Pero esa integración de la familia, infortunadamente, la está causando un aparatico como este. Qué cosa tan impresionante la dependencia en que nos ha metido el cuento de las redes, de la tecnología. Y esto es útil, y de una utilidad impresionante. Pero también existe el peligro de caer en la excesiva dedicación a depender del celular y del WhatsApp. La gente en todos los oficios, yo ayer estaba en una sala de espera y observaba a mi alrededor, en el entorno, era una sala pequeña, y esperando a un ser querido mientras le hacían, simplemente le aplicaban una inyección. Y observaba desde los visitantes, desde los pacientes, porque era una clínica, hasta los acompañantes, todo el mundo, no había uno solo que no estuviera pegado de este partido. Y así es en el entorno familiar. Entonces, esa integración que tenemos que buscar se dificulta por esto de la abstracción, de la manera como la gente se mete en una pequeña pantalla como esta, buscando conectarse con el mundo cuando no se conecta ni siquiera con sus seres queridos. Totalmente. De hecho, por eso el modelo de cultura ciudadana de Cali está basado, digamos, como en el fortalecimiento de los vínculos sociales, ¿sí? A raíz de, digamos, de los azotes de la violencia que ha sufrido, digamos, la capital del Valle del Cauca, todo ese tema del narcotráfico en los 80s y los 90s, más sumado todo el tema del conflicto por el desplazamiento armado, todo eso ha roto los vínculos, digamos, entre las familias, entre las personas, y adicionalmente aparece un elemento como este que despersonaliza la relación con el otro, ¿sí? Y digamos que esto lo encontramos mucho, sobre todo en la población juvenil, donde se aprovecha este instrumento para individualizarse, para un poco camuflarse y abstraerse de la realidad que le corresponde vivir. En ese ejercicio venimos trabajando muy fuertemente en lo que se llama factores protectores, donde estamos haciendo un trabajo muy fuerte en todo el tema de la construcción de comunidad, entendida la comunidad como mi casa, mi familia, entendida la comunidad como el barrio y entendido estos dos ámbitos como la sumatoria para poder ser un ciudadano de primera clase, que no se refiere a un tema de una condición económica o de un título académico, sino se refiere de aquel sujeto que, siendo protegido en estos dos ámbitos tan importantes, entiende que tiene un papel importante que jugar en el desarrollo de su ciudad. Bueno, pues la verdad es que la estoy sacando. Tengo muchos otros temas, por ejemplo, esto de si somos realmente por naturaleza violentos los colombianos. Algunas personas han sostenido eso, ¿no? Hay quienes dicen que no, que de ninguna manera. Por ejemplo, me encontré con un artículo en el diario El Espectador, porque hay que darle crédito a la gente que publica esto. Un artículo donde dice que no, que realmente no son violentos los colombianos por naturaleza. Esto lo dice María Emma Wills, la coordinadora del Grupo de Pedagogía del Centro de Memoria Histórica, que explica que la herramienta con la que maestros y estudiantes comprenderán los horrores del conflicto en Colombia debe partir de la base de que no somos violentos por naturaleza. Ese es un tema por sí solo,
muy amplio, pero quiero escuchar brevemente su opinión. ¿Somos violentos por naturaleza o no somos violentos? Yo creo que la violencia es un comportamiento aprendido, ¿sí? Y uno puede uno hacer un comparativo ahora que estamos haciendo el trabajo en las instituciones educativas oficiales de Cali a través de los semilleros de cultura ciudadana, donde encontramos niños y niñas que han sido formados a través del diálogo, ¿sí? Que tienen comportamientos y reacciones totalmente, digamos, tranquilas y con mucha inteligencia, digamos, emocional, y encontramos jóvenes y niños que han sido educados a través de la violencia. Y uno nota que estas personas que han sido educadas violentamente, a través del golpe, a través de una mala palabra, son aquellas personas que generan conflicto en la relación con el otro. Entonces, estos dos casos que son muy sencillos, además que son fresquitos, porque son a partir de la evaluación que hicimos la semana pasada en Mi Comunidad Se Escuela, uno de los proyectos más grandes de educación que tiene el municipio, nos dimos cuenta y podemos decir que nosotros no somos violentos por naturaleza. Porque entonces tendríamos que decir a raíz de lo que nos comentaba de Francia, entonces ¿será que los franceses también son violentos por naturaleza o seremos solo los colombianos? Los colombianos. ¿Sí? Yo creo que no, hemos crecido en un país que estuvo en guerra muchos años y a pesar de los que vivíamos en la urbe no estábamos afectados directamente, sí teníamos el miedo de que esa guerra pudiera llegar a nuestros hogares. Entonces ahora, para no dilatar más la historia de lo que han hecho en Cali, sí, señor. ¿qué es lo que se ha hecho y cómo se puede medir la efectividad de ese trabajo en los barrios de Cali, en las comunidades? Bueno, muy bien, me encanta que me hagas esa pregunta porque un poco desde mi apuesta personal como gestora social de esta ciudad desde muy pequeña y desde hace 15 años como la oportunidad que me ha dado Dios de ser gestora institucional, yo sí creo que con este gobierno catapultamos un caminar que tiene la ciudad de hace más de 20 años, de esos pequeños intentos o acciones por fortalecer la cultura ciudadana en la ciudad. Y aquí reconozco a todos los que nos antecedieron, digamos, porque hay que construir sobre lo construido. Nosotros, ¿qué hicimos rápidamente? Cali necesitaba tener una visión de ciudad compartida. Por eso nos lanzamos en el 2016 y le preguntamos a 30.000 ciudadanos cuál era esa ciudad que se soñaba. Y la gente respondió que la ciudad que se soñaba era una ciudad de progreso, una ciudad donde se generaran oportunidades y una ciudad donde se fortaleciera la cultura ciudadana. Eso está dateado, eso es un documento muy bien hecho. ¿Qué es la cultura ciudadana? La cultura ciudadana es aquellos comportamientos y prácticas que nos permiten relacionarnos en determinados espacios, ¿sí? En esa relación con el otro. Y relacionarnos bien. Y relacionarnos bien, exacto. Y respetar al otro sin dañar al otro. Claro, pero pasa por dos vertientes, ¿sí? Que ha sido un desarrollo de Mocus de la cultura ciudadana y que además fue parte de nuestro aprendizaje con él y de él con nosotros, que no pasa solo por mi relación con el otro, pasa también por mi proceso de autocuidado como sujeto, ¿sí? Que era algo como que estaba por fuera de la cultura ciudadana y que se vuelve un elemento fundamental porque nos pone a pensarnos, bueno, cómo trabajar el ser de las personas, cómo cualificar las personas, porque a uno en el colegio no le enseñan a relacionarse. Pero dame un ejemplo práctico. ¿Un ejemplo práctico? Sí. Bueno, un ejemplo práctico es lo que estamos haciendo, digamos, en el marco del proceso de formador de formadores, que son los docentes de artística y los docentes de educación física, que ya por fortuna nuestros chicos de las instituciones educativas oficiales van a tener la oportunidad de contar con algo de calidad. Nos damos cuenta que estos formadores, los artísticos y los deportivos, tienen capacidades en el marco de enseñar el deporte y en el marco de enseñar el arte. Pero nos damos cuenta que estos sujetos a su vez son sujetos que tienen debilidades en términos de la empatía que deben de tener con los alumnos en el aula de clase. Y es la empatía la que no nos enseñan en ningún lado y es en la empatía donde estamos trabajando. O sea, cómo sentir el amor por el otro. ¿Usted cree que la gente sí percibe claramente qué es la empatía? Yo pienso que más que percibirla, la empatía se siente. Y la empatía se siente cuando yo como líder, como lideresa, en este caso el docente, el servidor público, entendemos para qué estamos siendo llamados, cuál es nuestra misión. Y nuestra misión está en materia de cuidar del otro, de cuidar del ciudadano, de garantizarle sus derechos.
En la medida que hay ese convencimiento en términos de mi rol, de mi labor, empieza a aparecer la empatía, que yo en mis palabras sencillas le llamo es el amor. Empieza a aparecer el amor por lo que hago, que es lo mismo un poco tu amor al periodismo. O sea, tu amor al periodismo te permite tener profundidad, investigar, datearte de temas. Asimismo pasa en las relaciones interpersonales. Muéstreme algunos ejemplos de cambios en comunidades en cuanto a estas actitudes, a este comportamiento. ¿Cómo han cambiado? ¿Se puede hablar de casos de comunidades? Sí, claro que se puede hablar de casos. Nosotros, como tú bien lo sabes, fuimos acreedores al premio de las ciudades más comprometidas del mundo, y fue a raíz de uno de los componentes del modelo de cultura ciudadana, que son las mesas de cultura ciudadana para la paz, que tenemos en 15 territorios, digamos, del municipio de Santiago de Cali. Allí yo te puedo hablar de casos específicos como la Comuna 15, ¿sí?, donde en esta comuna toda la comunidad se ha unido para hacer un ejercicio de recuperación de espacios públicos, ¿sí?, llámense parques, corredores, andenes, y donde ellos han venido juntos, ¿sí?, logrando una participación efectiva de los vecinos. De hecho, allí tienen una cosa muy linda que se llama el buen vecino. Entonces, el buen vecino es el reconocimiento que ellos mismos se dan, entre ellos como comunidad, a todas aquellas personas que participan permanentemente de la recuperación y embellecimiento de los espacios públicos para el disfrute de la comunidad. Te puedo hablar también de la Comuna 3, la Comuna Ciudad, ¿sí? Tú sabes que esta es una de las comunas más grandes del centro de Cali, y es un lugar donde prácticamente diariamente 1 millón de personas pasan, donde estaban divididas las juntas de acción comunal, y a raíz de un ejercicio de cultura ciudadana, de reconocer el patrimonio cultural histórico a través de una exposición fotográfica que es itinerante en cada uno de los barrios, se han unido todas las juntas de acción comunal en un trabajo también de apropiación y de recuperación de su comuna importante para la ciudad. ¿Eso para qué sirvió? ¿Y participan los jóvenes allí? La participación de los jóvenes en este momento es un reto, y eso lo estamos haciendo de otra manera, y ya te voy a contar de qué manera. Pero quisiera cerrar un poco con el tema de las mesas de cultura ciudadana para la paz, que se convirtieron en esos laboratorios comunitarios donde la misma gente prioriza unos problemas de cultura ciudadana, propone una solución, y nosotros como alcaldía somos orientadores de ese ejercicio y los apoyamos. ¿Qué hacían antes esas comunidades que ahora ya no lo hacen? ¿Qué hacían Malas antes? Prácticas de ciudadanía. Pues digamos que no había un proceso de articulación, ¿sí? No había un proceso de articulación comunitaria, ni había un proceso ordenado de articulación interinstitucional. Entonces todo el mundo hacía su pedacito, pero tú sabes que esos pedacitos, si no están articulados, no tienen ningún impacto en la comunidad. Entonces, ¿qué se hizo a través de este componente del modelo de cultura ciudadana en las mesas? Se convirtió en un ejercicio de cómo gestionar la cultura ciudadana a nivel comunitario en cada uno de los barrios y comunas de Cali. Y ese es el éxito de ese proceso. Y con los jóvenes, a mí. Bueno, después de mensajes me va a contar qué hicieron con los jóvenes o qué están haciendo, porque me dice que es un reto. Ese es un reto, para sí, que señor. los jóvenes realmente se involucren en esto de la cultura ciudadana. Ya volvemos después de unos mensajes con las cartas sobre la mesa. Cartas sobre la mesa. Continuamos aquí con Carolina Campo. Bexy Carolina. Bexy Carolina Campo. ¿Y el segundo apellido? Ángel. Ángel. Sí. Y mucha gente, por ahí hay una persona que sé que la está amando mucho y que próximamente se habla de matrimonio, que dice que usted es un ángel. Sí, señor. Sí, señor. Esa es una bendición que Dios me dio hace un añito. Muy feliz y muy agradecida. Y queremos dar la noticia aquí en Cartas sobre la Mesa. La subsecretaria de Prevención y de Cultura Ciudadana, Bexy Carolina Campo Ángel, se casa. ¿Quién es el agraciado en este caso? Bueno, el agraciado es un hombre que ama a Dios profundamente, igual que yo, que le servimos a Dios. Se llama Omar Halvin, es arquitecto y ha estado involucrado en temas de servicio, así lo conocí, de pequeñas obras a personas necesitadas de esta ciudad. ¿Hace obras en beneficio de la comunidad? Sí, él pone su saber en pro de poder ayudar a reconstruir, digamos, las
pequeñas casas desbarataditas de algunas personas menos favorecidas de la ciudad, en asocio con la Fundación Maloca Rosa de los Vientos y con la organización GPS Gente para Servir. Caramba, o sea que se conocieron en medio de esa obra tan bonita y ahí surgió el amor. Sí, señor, pues yo le pedí a Dios un hombre que lo amara a él y que le sirviera a la gente y así me lo mandó. Así se lo mandó. Bueno, entonces tenemos el compromiso de decir qué se hace con los jóvenes. Sí, señor. ¿Y cómo responden los jóvenes a esta convocatoria? Bueno, los jóvenes, estamos haciendo un trabajo con los jóvenes muy importante en 3 ámbitos fundamentales. Uno que tiene que ver con las culturas urbanas. Las culturas urbanas son aquellos jóvenes enfocados a la gráfica urbana, a los deportes extremos, y hemos logrado crear una mesa de trabajo con ellos, porque aunque son jóvenes diferentes, le están aportando a la construcción de ciudad y se han vuelto factores determinantes en la apropiación de los espacios públicos. No solo en materia de que ellos los ocupen, sino en materia de que embellecen estos espacios. Por ejemplo, ahí está en el Saavedra Galindo, ¿sí? Donde ellos a través de la gráfica urbana han recuperado ese espacio, le han puesto color, le han puesto sabor, como dirían los pelados hoy en día, donde también en el Parque de los Estudiantes en Jovita, Feijó, estamos haciendo también un trabajo con ellos. Esa es una manifestación artística. Pues. Claro, y es una expresión de pensamiento, Samir. No es coger los muros y las paredes, como suele hacerse muchas veces, lamentablemente, no se puede generalizar. Lamentablemente surge después de algunas marchas que uno ve que encuentra paredes y muros pues con unos mamarrachos. La pared y la muralla son el papel del canalla, le decían a uno. Hombre, esto es una cosa, otra cosa diferente es lo artístico, y esto es artístico. Claro, esto es artístico, pero además de artístico, como tú bien lo decías, esa es la forma de determinadas culturas de jóvenes de expresar su pensamiento frente a la ciudad. Entonces hemos aprendido como a tener un oído, ¿sí?, acerca de qué es lo que ellos nos están diciendo a través de esa gráfica urbana en la ciudad. Entonces, por ejemplo, ellos tocan temas relacionados con el cuidado del medio ambiente, con el respeto a la diferencia, como el tema de la inclusión, ¿sí?, como el tema de la visibilización y aceptación de estas otras formas de ser y de hacer en la ciudad. Pero ellos primero investigan si ese espacio se puede utilizar. Bueno, realmente el tema de la gráfica urbana nació como un tema donde no se pide permiso, pero a raíz del trabajo que hemos venido haciendo... La historia de los grafiteros, por ejemplo. Claro, sí. Pero a raíz del trabajo que hemos venido haciendo, hemos logrado como llegar a unos acuerdos con ellos mínimos y hemos creado 2 cosas muy importantes. Uno, este tema de las mesas de culturas urbanas de la ciudad, pero adicionalmente venimos liderando un tema que se llama Graficalia, que es un trabajo que se hace con la mesa de gráfica urbana, con los jóvenes grafiteros. ¿Cómo se llama? Graficalia. ¿Graficalia? Graficalia, sí, es un trabajo de prevención de la violencia a través de empoderar artistas de los barrios a jóvenes en procesos de diálogo ciudadano a través de la gráfica urbana en los muros de la ciudad. Es un proceso muy bonito, son formas innovadoras de atraer a los jóvenes, pero adicionalmente tenemos los semilleros de cultura ciudadana en 55 instituciones educativas de la ciudad, te estoy hablando de más de 2.000 jóvenes, y en 110 sedes, o sea, estamos llegando a trabajar con pequeños grupos de entre 25, ahí lo vemos en la Comuna 18, entre 25 y 30 jóvenes que se vuelven en líderes positivos de las instituciones educativas, haciendo lo mismo que hacen las mesas de cultura ciudadana. Y esos jóvenes cuando se movilizan por la ciudad, saben que la ciudad es como su hogar, que hay que respetarlo, que no hay que arrojar basuras, que hay que respetar las señales de tránsito, que cuando se mueven por la ciudad son buenos ciudadanos, se convierten en buenos ciudadanos. Hay una cosa muy interesante allí, que es que cuando tú empoderas a una persona, en este caso a los jóvenes, les das un rol claro y les muestras que ellos son protagonistas, ellos se convierten en los principales formadores de ciudad, no solamente desde el espacio público como tal, sino también tiene una incidencia muy interesante en sus familias. Un ejemplo concreto, muchos de los jóvenes del Eustaquio han trabajado el tema de la reutilización de los materiales, de los residuos sólidos, y en sus casas están reciclando sus familias.
¿Tiene efecto? Tiene efecto. Sí, lo que estamos haciendo. Entonces sí creo que... Y el joven o el niño, porque esto empieza desde de las escuelas de la ciudad, se convierte de alguna manera en protagonista, educador de su familia. Totalmente, y yo te puedo hablar de un caso bellísimo del liderazgo de los jóvenes cuando uno sabe darles el lugar que les corresponde. Yo también fui y me tocó pelearme mi lugar como joven en esta ciudad. El Colegio Santa Librada. Tú pasas por el Colegio Santa Librada y han recuperado toda la entrada, toda la fachada principal del Colegio Santa Librada. Se ha recuperado todo ese corredor que está entre la calle Quinta y la entrada principal de Santa Librada, y ha sido que a través de un ejercicio del Semillero de Cultura Ciudadana en la institución educativa, donde 30 jóvenes con sus docentes y nuestro acompañamiento, por supuesto, se han dado cuenta que ellos no podían seguirse quejando de lo sucio que estaba la puerta de su colegio. ¿Usted dónde estudió? Porque usted nació en Bogotá, pero de padres vallecaucanos. ¿De su mamá de dónde? Mi madre es caleña, mi padre es de Guacarí, vaya, mucho honor. Vallecaucanos ambos, Sí, pero señor. nacida casi que accidentalmente en Bogotá. A los 7 años se vino a Cali, ¿no? Sí, pues el accidente fue que mi padre se quedó sin empleo y nos tocó irnos a vivir a Bogotá cuando yo iba a nacer, pero luego volvió, digamos, la historia a traernos a nuestra ciudad, y pues fue un acierto total porque yo desde que tengo uso de razón he sido una enamorada de esta ciudad, y mi apuesta en lo profesional, en lo social, inclusive en lo político, tú sabes un poco el recorrido en ese sentido, ha sido Cali. Yo le apuesto a Cali, le apuesto a la gente de Cali, y pues he tenido la oportunidad de estar desde la sociedad civil y he estado como parte del gobierno, digamos ya con 3 gobiernos de manera permanente por mérito propio en el ejercicio de lo público. Y hace un rato me estaba echando usted la historia, desde que comenzó con el primer gobierno ¿de quién? Jorge Iván Ospina. Jorge Iván Ospina. Sí, señor, Entonces, Jorge Iván Ospina. haga ese recuento. Bueno, yo me tendría que ir un poquito más atrás. ¿Por qué? Porque tendría también aquí que recoger toda la persistencia que tuvimos con John Maro Rodríguez cuando creamos la primera política de juventud que tuvo Cali, cuando creamos los consejos municipales de juventud. Yo hacía parte de todo ese movimiento juvenil de aquella época y tuvimos esos logros importantes para la ciudad. Ya con Jorge Iván yo hice mi primer ejercicio de carácter político, aspiré al consejo, pues no ganamos, pero 2.300 votos, yo no sé de dónde salieron, me imagino que del trabajo, y él me invita a ser parte de su gobierno en toda la parte de visibilización de la cultura popular de la ciudad, y allí es donde robustecemos todo el tema del Petronio Álvarez como proceso sociocultural, el Mundial de Salsa, cuando hay ese boom como de toda la cultura popular en la ciudad. Luego tengo la oportunidad de quedarme con Rodrigo Guerrero nuevamente en su segundo periodo, un aprendizaje maravilloso, porque allí se crean toda la estrategia de territorios de inclusión, oportunidades, TIOs, y en ese ejercicio nace el manual de convivencia de Santiago de Cali, que ya en el gobierno de Mauricio Hermitage, con la decisión rotunda de Mauricio Hermitage de fortalecer la cultura ciudadana en lo que quiere dejar huella en la ciudad, surge todo este tema del modelo de cultura ciudadana para la paz que en este momento estamos ejecutando. ¿Y qué hace falta para que continúe, para que siga dando frutos este modelo? Bueno, pues este gobierno tiene una apuesta no solamente en términos discursivos, sino de recursos económicos que se están fortaleciendo a través de todos los organismos de la alcaldía, en movilidad, en medio ambiente, en todo el tema de la hacienda pública, en todo el tema de servicio al ciudadano. Entonces hay una transversalidad muy interesante donde el alcalde ha determinado que todos los organismos de la alcaldía, desde su competencia, tienen que apostarle a cultura ciudadana. Adicionalmente, pensando desde cómo dejar una arquitectura institucional para la cultura ciudadana y la paz en la ciudad, surge la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana, donde en compañía de mi compañera Rocío Gutiérrez, quien es la secretaria, Felipe Botero, que es el otro subsecretario de Derechos Humanos, y yo como subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana, estamos ocupados de trabajar todo ese tema inmaterial, ¿sí?, del comportamiento ciudadano en diferentes ámbitos. Vamos a hacer otra pausa y ya seguimos para el último segmento de Cartas sobre la Mesa. Ya volvemos. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Bueno, ya poco tiempo para despedirnos por el momento, pero hablemos
de esa experiencia de la cultura ciudadana de Mockus. A propósito, algunos dicen que lo que él logró en Bogotá luego se desplomó. Así es. Y efectivamente eso se pudo palpar. ¿Por qué pasan estas cosas? Así como lo que logramos nosotros, como usted lo exaltaba, la ciudad cívica por excelencia. Y todo empezó cuando la ciudad de Cali, con los buses tradicionales de la época. Sí, el amarillo crema, el papá. El amarillo de la Alameda, todo esto. Bueno, los caleños hacíamos cola para tomar el bus, muy ordenadamente. Y eso era maravilloso y un ejemplo, pero de pronto desapareció. De un momento a otro se vino al suelo. ¿Por qué pasan estas cosas? Ahora que tratamos de que vuelva a florecer ese civismo, ¿cómo pueden blindar ustedes este proceso para que eso no ocurra? Bueno, pues primero reconocer a Antanas Mockus, él es, digamos, la autoridad en la materia, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo. ¿Sí? Tuve la fortuna, a raíz de la oportunidad que me da Maurice Hermitage, en el 2016 trabajar de la mano con él, entendiendo un poco estas dinámicas de la cultura ciudadana. Yo creo que hay dos factores allí fundamentales. Uno es que las ciudades no siempre son las mismas. En los años 70 nosotros no teníamos más de 1 millón de habitantes en la ciudad. Los procesos migratorios se estaban dando, pero se estaban dando por razones distintas, no solamente ligados a la violencia, sino a la visión de progreso que tenían las comunidades, digamos, que vinieron a habitar a Cali. La ciudad de un momento a otro se triplica casi la población, empiezan a llegar muchas personas diferentes de muchos lugares por distintas razones y parece que se rompe la línea de entender la ciudad como un organismo vivo, que está cambiando. Entonces, en el cambio de los gobiernos cada 4 años no se le da continuidad a las acciones que se vienen, digamos, trabajando de un gobierno a otro. Aquí realmente lo que ocurrió es que convivieron durante muchos años varias ciudades. Exacto. Pero ciudades diferentes. Pero, ¿cómo lograr que seamos una sola ciudad, una ciudad integral? Yo creo que los abuelos decían algo así como que a donde fueres, haz lo que vieres. Nosotros ahorita estamos trabajando todo ese tema de coexistencia y diversidad que te explicaba en el comienzo del programa, donde tenemos que renovar nuestros pactos, tenemos que construir unos nuevos códigos de relacionamiento entre las diferentes comunidades que llegan a la ciudad. Eso se rompió entre los 80s y los 90s y también se rompió, no solo por temas de violencia, sino por temas de carácter político inapropiado en la ciudad, por el clientelismo político. ¿Qué nos ha tocado a nosotros llegar a reconstruir a las comunidades? Donde comunidades que no se encontraban porque eran de una u otro partido político, entonces tú encontrabas la calle de uno pavimentada y la otra calle no, porque el que le pavimentaron la calle era el que había votado por determinada persona, determinada vertiente política, y el otro no. Entonces, ¿qué hemos hecho, digamos, desde este gobierno? Hemos tratado de romper todas esas brechas. Y hemos dicho no, vamos a ir a hablar directamente con la comunidad vamos a hacer las cosas. Y cuando se encuentran con ese fenómeno terrible de las fronteras invisibles aquí en la ciudad, ¿ahí qué hacen? ¿Cómo manejan ustedes? Bueno, en el tema de las fronteras invisibles, que está relacionado a todo el tema de violencia, que está enmarcado en todo el tema de microtráfico o de lo que conocemos como violencia urbana, ahí estamos trabajando de manera multidimensional, estamos trabajando pautas de crianza, para cualificar a las familias, a que puedan tener una forma adecuada de educar a sus hijos. Estamos generando oportunidades, no es de gratis que como parte del modelo de cultura ciudadana de Cali estén los gestores de paz y cultura ciudadana, que son chicos que han pertenecido a pandillas de la ciudad y que han entrado en un proceso de resocialización, ¿sí? Y de oportunidades para que entiendan que no son las armas, ni la delincuencia la única opción que tienen, sino que tienen otras opciones distintas, tanto a nivel personal como a nivel de jugar un papel importante como formadores de autoridades cívicas de la ciudad. Bueno, se me agota el tiempo y no puedo terminar sin que anuncie un próximo evento. ¿Cuál es? Bueno, Carolina. 2 cosas importantes. Una, la sostenibilidad que tú me preguntabas ahora, a través de la primera política pública de cultura ciudadana,
que va a ser a 10 años y va a ser uno de los primeros acuerdos para el Consejo Municipal en el año 2019, para sostener todo este proceso. ¿Lo presentan en el 2019? Sí, señor, el 2019, para que esto nos trascienda a nosotros como gobierno, ha sido la instrucción de Mauricio Hermitage. La segunda es que como un activo a la ciudad y a todos aquellos que hacen cosas importantes por los otros, queda instalada la Semana de la Cultura Ciudadana. Es un evento anual de carácter, digamos, de visibilización de los orgullos de ciudad, de exaltar a aquellas personas que trabajan comprometidas por los otros. Ese se hace siempre entre la primera y la segunda semana de noviembre, siempre al finalizar el año. Al finalizar el año. ¿Y por qué noviembre? Porque noviembre es como ese espacio donde todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año por las comunidades, ¿sí?, logra como hacerse ese gran resumen de todo el trabajo que se ha hecho durante todo el año, haciendo un ejercicio de medir los niveles de impacto, como tú decías, de los cambios en las comunidades, de las acciones colectivas realizadas, y también se convierte en una época muy importante porque para esa época igualmente los organismos de la alcaldía hacen sus balances preliminares anuales. En esa política pública municipal, ahí está implícito lo de los derechos humanos. Claro que sí, o sea, el enfoque de cultura ciudadana, porque la cultura ciudadana no es la misma en Bogotá que en Cali, y eso lo decía Antanas. Cali tiene un sabor y un movimiento distinto, y tenemos que reconocer esas cualidades de la alegría que tiene la gente en Cali, indistintamente de la situación que esté viviendo. Tiene un enfoque de prevención de violencia, tiene un enfoque de respeto a los derechos humanos y tiene un enfoque muy claro de el enfoque territorial. ¿Qué es el enfoque territorial? Reconocer la diversidad y el contexto de cada comunidad para que cada acción que nosotros emprendamos o dejemos en la política sea pertinente a la realidad que están viviendo. Tengo apenas unos segundos y quiero que cerremos diciendo, Mockus dice que en la cultura ciudadana se trabaja con símbolos. Sí, señor. ¿Cuáles son los símbolos de Cali, los símbolos propios de Cali? Bueno, aquí había una discusión muy grande porque los símbolos que reconocemos como símbolos en Cali no son referentes para la ciudadanía. Y ahí me voy a meter en líos con lo que estoy diciendo. Aquí la gente se está identificando mucho con las agujas y la lana, porque sienten que están tejiendo. Entonces un nuevo símbolo que le va a quedar a Cali en materia de cultura ciudadana, de paz y de convivencia va a ser el tema del tejido. Y aquí entra a jugar un papel muy importante el tema ancestral de nuestras abuelas. Es algo que ha venido saliendo del trabajo con las mismas comunidades. ¿Por el tejido social o qué? Por el tejido social, porque la gente siente que estamos en este momento reconstruyendo los vínculos a través de tejer, de encontrarnos entre diferentes. Muchísimas gracias, Carolina, muy amable. No, a ti muchas gracias, a Cartas sobre la Mesa, es un honor para mí de conocerte de tantos años hoy aquí, primero como joven y hoy aquí un poquito más madura, pero un poquito nada más, contando un poco acerca de lo que estamos haciendo desde la alcaldía de Mauricio Hermitage. Y que sigan obteniendo buenos frutos para la ciudad de Cali. Gracias a ustedes, amables televidentes. Si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14. Repetición, jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.